Darles a abrir las Escrituras en el Evangelio según Lucas y el capítulo 4. En Lucas y el capítulo 4. Tengo en el corazón poder compartir con ustedes durante este día domingo, luego el próximo día martes y el próximo día viernes, un tema que ha estado en mi corazón aproximadamente ya conmigo por lo menos 2 a 3 meses, que ustedes ya seguramente recibieron la invitación, dice Jesús de Nazaret. El tema que tengo en el corazón para compartir con ustedes efectivamente es Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo. Es un título muy significativo pensando en aquel que fue despreciado, Jesús de Nazaret. Natanael expresa allá en Juan el capítulo 1 y el versículo número aproximadamente por ahí el 46, y lo voy a buscar para aquellos que están tomando nota y no equivoquen el versículo, sí, en Juan 1, el capítulo 46, Natanael le pregunta a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le responde, ven y ve. Más adelante Natanael, en el versículo 49, 3 versículos más adelante, expresa y dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Jesús de Nazaret, el despreciado, aquel varón experimentado en quebranto, aquel varón de dolores, como lo dice el profeta Isaías ahí en el capítulo número 53, donde leemos en nuestras Biblias aquel que fue despreciado, humillado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Él es Jesús de Nazaret. Y aquel que fue despreciado y humillado es nuestro Señor Jesucristo, aquel que fue crucificado, aquel que nació, como vamos a ver hoy día, y fue puesto envuelto en pañales en un pesebre, aquel que vemos su infancia a la luz de las Escrituras, lo que queda escrito acerca de él, que fue criado en Nazaret. La palabra de Dios nos dice que él volvió a su tierra, él volvió donde había sido criado, allá en Nazaret, una región despreciada. Allá fue criado nuestro Salvador, el Señor Jesús. Le vemos volviendo de Nazaret para ser bautizado con Juan el Bautista, que también lo vamos a contemplar en esta mañana. Para luego, aquel que fue crucificado, tener un título sobre su cabeza en aquel madero que dice Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Donde los sacerdotes, los escribas van y le dicen a Pilato, escribe, soy rey, dijo que soy rey de los judíos. Y Pilato responde, lo que he escrito, he escrito. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Una expresión muy similar a lo que expresa Natanael cuando le confiesa, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y le vemos a él ascendiendo a los cielos. Y aquella voz de los varones que dice, así como la habéis visto ir, así vendrá. Y esa es nuestra esperanza, que aquel que es nuestro Salvador, aquel que fue muerto conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, viene otra vez. Y podemos hacer propias las palabras que expresa ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ese es nuestro clamor. Esa es nuestra esperanza. Sí, ven, Señor Jesús. Vamos a Lucas, el capítulo 4, y vamos a comenzar la lectura en el versículo número 14. En Lucas, el capítulo 4 y el versículo 14. Dice la palabra de Dios, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Podemos reemplazar esta palabra glorificado porque también significa era alabado por todos. El Señor era glorificado, el Señor era alabado por todos. Dice el versículo 16, vino a Nazaret, y presta atención a esta expresión,
donde se había criado. Estimados hermanos, quiero invitarlos a la reflexión sobre esta expresión, donde había sido criado. El Señor, en aquella oración conocida como la oración intercesora o la oración sumo sacerdotal de Juan, el capítulo número 17, Él expresa ahí en el versículo 5 de Juan 17, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, la eternidad de nuestro Señor Jesús, la eternidad del Dios encarnado. Grande es este misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Y vemos que dice, respecto a la persona gloriosa de nuestro Salvador, el Señor Jesús, vino a Nazaret donde había sido criado. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, había sido criado en Nazaret. En Nazaret. Y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Vino en el día de reposo, entró en la sinagoga. Y esta expresión, conforme a su costumbre, nos muestra la idea de algo que era recurrente en él, algo que él hacía frecuentemente, que lo hacía siempre. Uno, cuando examina a la luz de los evangelios, en los días de reposo, no solamente el Señor realizó sanidades, sino que él iba a las sinagogas y enseñaba de la palabra de Dios y se levanta a leer. Esto es una sombra sin duda de lo que el pueblo de Dios realiza cada primer día de la semana. Cuando la iglesia se congrega al nombre del Señor Jesús para participar del pan y beber de la copa y alabar a Dios y glorificar al Señor Jesús que está sentado a la diestra del poder de Dios, en donde, como solemos hacerlo cada primer día de la semana, nos levantamos para orar, nos levantamos para leer de la palabra de Dios. El Señor Jesús, el día de reposo, el día sábado, iba a la sinagoga conforme como lo solía hacer y leía de la palabra de Dios. Vuelve el Señor Jesús a Nazaret, donde había sido criado. Y el versículo 17 comienza diciendo, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y eso es lo que nosotros predicamos. El tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que vuestros oídos han oído, se ha cumplido delante de vosotros. Hasta ahí en la lectura de la palabra de Dios. Hay algo que a mí me ha impactado y quiero compartir este pensamiento que tengo en el corazón con ustedes, cuando él expresa, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y vamos a mirar al profeta Isaías porque vamos a mirar el nacimiento del Señor Jesús y cómo en el Señor Jesús se cumple la profecía acerca de su nacimiento. Pero qué impactante es el considerar lo siguiente. Hay una costumbre tradicional en lo que es en los tiempos del Señor respecto al ejercicio, la costumbre que tenían los israelitas cuando iban a la sinagoga. Tenían esta costumbre de tomar una porción de las escrituras, leerla, pero también tenían previamente al menos 3 oraciones. Una de esas oraciones que tenían por costumbre está allá en el libro de Deuteronomio, el capítulo número 4. El capítulo número 6, perdón. Y en lo personal me conmueve, me asombra y sin duda
hace que de mis labios, y quiero que también de sus labios, salga una voz de alabanza. Porque el creador del mundo, aquel que fue hecho semejante a los hombres, pero sin conocimiento del pecado, el Señor está en la sinagoga, como era su costumbre, recitando la oración que vamos a leer a continuación. Era costumbre en el pueblo de Israel que recitaran esta oración conocida como el Shemá, donde dice en el versículo número 4 del capítulo 6, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Más adelante el Señor le declara a sus discípulos, yo y el Padre uno somos. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El versículo 13 es a Jehová, tu Dios temerás y al solo servirás y por su nombre jurarás. Versículo 15, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Quiero que detengan su atención en aquella expresión, en medio de ti está. Dios, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Porque está el Señor Jesús en medio de la sinagoga, como expresa acá, y se le da el rollo, el pergamino. En esos tiempos era un pergamino. Acá nuestra Biblia traduce libro, pero era un pergamino que se extendía, que estaba enrollado y el Señor lo extendió, el rollo del profeta Isaías. Luego de que se orara y se expresara, Jehová tu Dios en medio de ti está. Ahí estaba el Señor Jesús, el Dios encarnado, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y como expresa el versículo número 20 que leímos, donde todos los ojos de los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él. Yo no sé si logra dimensionar esto, estimado hermano. La contemplación de los ojos puestos en el Señor y el cumplimiento de que Jehová, tu Dios, en medio de ti está. Un privilegio que el pueblo de Dios tiene cada vez que nos congregamos al nombre de nuestro Señor Jesús. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La profundidad de este pensamiento nos hace mirar y anhelar. Por la pandemia no nos hemos podido congregar. Pero Dios permita, y sin duda Dios ha permitido esta pandemia para quebrantarnos, para valorizar lo que significa estar congregados al nombre del Señor Jesús y entender y disfrutar que el Señor Jesús, su presencia, la presencia de Dios, está en medio nuestro cada vez que nos congregamos a su nombre. Y ahí está el Señor, en medio de las personas que están en las sinagogas, estirando el rollo del pergamino del profeta Isaías, y una vez que lo abre, dice, halló el lugar donde estaba escrito. Y esta expresión halló es la misma expresión que aparece en el libro de Lucas, el Evangelio según Lucas, el capítulo número 15 y el versículo número 5. Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozosos. Esta expresión, encontrar y hallar, que es la que hemos leído en Lucas 4, es la misma expresión. Hermano, hermana, el Señor encontró este pasaje no porque Él haya abierto el rollo y haya visto este versículo. Él lo buscó. Él buscó este pasaje que hace referencia a Él y el cumplimiento profético en su persona. De igual manera como esta parábola de la oveja perdida que se pierde
y el pastor va tras ella hasta encontrarla, y cuando la halla, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. El Señor halló este pasaje. Pero antes de analizar este pasaje, vamos a contemplar, y con esto es una introducción a lo que vamos a ver durante esta semana, que vamos a estar juntos, a la persona del Señor Jesús, aquel Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante, porque le vemos a Él desde el primer momento, antes de nacer, y lo vamos a contemplar, cómo José toma a su esposa que está encinta y sube desde Nazaret a Judea. Desde ese momento hasta el que el Señor Jesús resucita, es Jesús de Nazaret. Y aún ascendido a los cielos, estando a la diestra del poder de Dios, se manifiesta al apóstol Pablo. ¿Y cómo se presenta? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el apóstol pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué responde el Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. El nombre de Jesús de Nazaret trasciende en la eternidad de nuestro Señor Jesús. Es hermoso de contemplar. Vamos a mirar rápidamente y vamos al Evangelio según Lucas, aquí mismo en Lucas, teniendo en mente esto. Vino a Nazaret donde se había criado. Vamos a mirar en Lucas el capítulo número 2 y el versículo número 1. Vamos a leer desde Lucas el capítulo 2, versículo 1 hasta el 7. Vamos a hacer un intento de ordenar cronológicamente estos acontecimientos, tal como lo expresa el apóstol Lucas, ahí en el capítulo 1, versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, y el apóstol hace un trabajo de ordenar muchas veces más lógicamente que cronológicamente lo que sus ojos contemplaron. Vamos a hacer un desarrollo cronológico respecto a esta primera etapa del Señor Jesús, su infancia, respecto a lo que está escrito acerca de él, porque las cosas secretas, como dice el libro de Deuteronomio, pertenecen a Dios, pero las que se han escrito son para nuestro provecho. Y es nuestra oración que lo que está escrito, que vamos a ver de la infancia del Señor Jesús hasta su adolescencia y llegando aproximadamente a los 30 años, sea de provecho para cada uno de nosotros. Dice el capítulo 2 del versículo 1 de Lucas: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Me quiero detener en este versículo 4 antes de seguir con el 5, el 6 y el 7. Porque cuando uno medita y cuando uno lee nuevamente que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, vamos a 2 de Samuel, el capítulo 7. Ya comienza a manifestarse el cumplimiento de aquel pacto que Dios estableció con David, un varón conforme al corazón de Jehová. Dice ahí 2 de Samuel, el capítulo número 7 y el versículo número 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y José sube de Nazaret a Judea con su esposa María, quien está encinta, para ser empadronados. Y suben a Judea por cuanto era de la casa y la familia de David. Ya comienza a manifestarse y comienza a cumplir aquel pacto que Dios estableció con David.
aquel pacto al cual Dios, cada vez que el pueblo de Israel desobedecía, él detenía su ira por fidelidad al pacto que estableció con su siervo. Aquel que sacó de atrás de las ovejas a David para ser rey de Israel, le promete y hace este pacto, que su casa sería afirmada y que su trono sería permanente y estable. Y ahí va el Señor en el vientre de María, rumbo a Belén, porque ya estaba en los días de su alumbramiento. Y lo expresa ya el libro del profeta Isaías, y vamos a mirar rápidamente en el libro de Isaías, el capítulo número 9 y el versículo número 6, donde dice la palabra de Dios en Isaías 9, el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque un niño nos es nacido. Un par de hojas más atrás, en Isaías 7, versículo 14, dice la palabra de Dios: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Hemos leído en Deuteronomio: Jehová tu Dios en medio de ti está. El Emmanuel, aquel de quien estamos leyendo y que se cumple estas profecías que hemos leído en el libro de Isaías. Aún en Isaías 53, esta semana disfrutábamos de mirar a Isaías 53 como una poesía, con distintas estrofas y versos. Y en el 2 expresa: subirá cual renuevo delante de él. Subirá cual renuevo. Hay una traducción del arameo de este versículo que expresa esta frase renuevo como un infante, la ternura de un brote nuevo, la ternura de un infante, y expresa a Isaías: subirá cual renuevo delante de él. Zacarías, el capítulo 3, versículo 8, y en el mismo libro de Zacarías, el capítulo 6, versículo 12, habla de este renuevo, aquel renuevo como siervo, y aquel renuevo como varón, aquel varón aprobado por Dios. En él se cumple estas profecías. Por tanto, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Aquel vástago que se expresa en Isaías, el capítulo 11, versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retornará de sus raíces. Ahí está el Señor Jesús, aquel renuevo que nace en Belén de Judea, cumpliendo lo que expresa ahí el libro de Miqueas, de Malaquías, el capítulo número 2. Vamos a leerlo rápidamente, donde expresa: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las naciones, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. En Miqueas, el capítulo, lo estoy buscando, en Miqueas, el capítulo 5 y el versículo número 2. Miqueas, se me perdió Miqueas, acá está, el capítulo 5 está antes de Nahum y después de Jonás. Miqueas 5, versículo 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Qué hermoso es contemplar que aquel que nació en Belén de Judea es eterno. Y comienza este grande misterio de la piedad. Jesús de Nazaret, Dios manifestado en carne. Versículo 5 de Lucas 2, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. El creador del mundo, el Señor Jesús, naciendo en este mundo. Jesús de Nazaret.
y dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En Israel era común que, dada la situación cultural del momento bajo el dominio del Imperio Romano, la crueldad del Imperio Romano, las casas del pueblo de Israel tenían la habitación donde la familia hacía su día a día, una habitación para dormir y una habitación para visitas. En ese tiempo, esta expresión "no había lugar para ellos en el mesón" nos hace mirar que era tanta el peregrinaje, para usar esa palabra, para ser empadronados, que cada pieza de visita del pueblo de Israel estaban copadas. Esta palabra mesón no hace referencia a un hostal como conocemos hoy en día o a un hotel, hace referencia a aquel lugar especialmente preparado para las visitas. El Señor no tuvo espacio. El Señor nació, fue envuelto en pañales y puesto en una pesebrera, un lugar donde se alimentan los animales de la familia en donde el Señor, donde José y María fue recibido. Yo no sé si a usted le conmueve esto. El dueño del mundo, hay un himno que cantamos, el dueño del mundo durmió. El dueño del mundo nació. Y en la ternura, en la dependencia de su madre, fue envuelto en pañales. Fue envuelto en pañales. Yo me preguntaba esta semana qué nos produce el contemplar a aquel que creó todo lo que existe y por lo cual en él todo subsiste. Que haya nacido, haya sido envuelto en pañales y puesto en una pesebrera. ¿Qué le produce a usted, estimado hermano y hermana, en su corazón? Porque si no nos produce nada, podríamos pensar que tenemos un corazón como de piedra, pero aún así, nuestro corazón siendo de piedra debiera clamar una alabanza y gratitud a Dios. Porque el Señor mismo le dice a aquellos fariseos ahí en Lucas, el capítulo número 19, versículo 40, cuando el Señor entra a Jerusalén y aquellos fariseos reprenden al Señor Jesús por la multitud que está expresando Hosana, Hosana, y le dicen: maestro, reprende a tus discípulos. Y el Señor, ¿qué les dice? Él respondiendo les digo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Sí. Que el contemplar al Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, envuelto en pañales y puesto en un pesebre, nos haga clamar al Dios vivo y verdadero, a quien servimos, al Dios todopoderoso. Gracias, como lo dice Primera de Corintios, gracias a Dios por su don inefable. Hay un corito, un himno que cantamos en la escuela bíblica acá en Chile, no sé si lo cantarán en Bolivia y después me pueden contar si lo cantan. Oh, qué regalo precioso que Dios nos dio, llena mi alma de gozo y me salvó. Ahora quiero cantarles en alta voz y quiero testificar solo de Él. Ya viene Cristo, Él viene pronto, vienen las nubes con gran poder. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a avanzar, vamos a leer aquí mismo en Lucas 2, pero ahora el versículo 39, donde dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor. Y esto es tremendamente interesante, porque cuando miramos hacia la cruz de Cristo, vemos que la palabra de Dios nos dice que cuando, vamos a buscarlo, está aquí mismo en Lucas, pero cuando el Señor vio que ya estaba todo cumplido, dijo: para que se cumpliese la Escritura, tengo sed. Y desde su nacimiento vemos que en él se cumple la ley del Señor. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad
de Nazaret. Luego de los 8 días de haber sido consagrado como el hijo mayor al Señor, a Dios, después de haber sido circuncidado, después de que se cumple la ley en él, vuelve hacia Nazaret, su ciudad. Y hemos leído aquí mismo en Lucas, vino a Nazaret donde se había criado. Y el evangelista en su nacimiento, los 8 días, se refiere que volvió a su ciudad en Nazaret. Y vemos que dice la palabra de Dios, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. De Nazaret sale José, con el Señor Jesús en el vientre de María, su esposa. Nace en Belén de Judea. Se cumple la ley del Señor en él, y vuelven a Nazaret. ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Sin duda podemos responder lo que Natanael respondió. Tú eres el Hijo de Dios. De Nazaret vino nuestro Salvador, el Señor Jesús. Él nació en Belén, pero se crió en Nazaret, un lugar despreciado, incluso por el mismo pueblo de Israel. La historia cuenta que en Nazaret era un asentamiento del ejército romano, por lo cual eran incluso hasta más despreciados que los mismos samaritanos. Pero el Señor escogió a lo necio del mundo para humillar a los sabios. En ese desprecio se cumple lo que expresa el profeta Isaías, un varón despreciado y desechado, pero para Dios un varón aprobado, pero para nosotros una piedra preciosa, la piedra angular, a quien amamos sin haberle visto. Y ahí está, el Señor Jesús a los 8 años. Vamos al libro de Mateo, porque de Mateo, en el libro de Mateo, porque de Nazaret va hacia Egipto, nuevamente para que en el Señor Jesús, siendo aún niño, se cumpla lo que estaba escrito de él. En este caso, lo que está escrito ahí en el libro del profeta Oseas, el capítulo número 11 y el versículo 1, donde dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Nació en Belén, pero debía cumplirse esta expresión: de Egipto llamé a mi hijo. Y dice ahí en Mateo el capítulo 2, usted puede leer, y los invito a que lean el relato completo, desde el versículo 1 hasta el 23, pero vamos a mirar rápidamente el versículo número 14 y 15, y después vamos a leer el 23. Dice el 14: y él, despertando, tomó de noche al niño y su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Versículo 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judá en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado en revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino, y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, por cuanto habría de ser llamado Nazareno. Y esto es importante marcar, no es lo mismo que el voto nazareo. El voto nazareo tiene otra aplicación, es otra cosa, como decimos acá en Chile. Acá habla de ser llamado Nazareno. Él fue criado en la ciudad de Nazaret. Y cuando hace referencia a lo que está escrito por los profetas, uno al buscar las profecías no existe alguna que hable precisamente o específicamente por Nazaret, sino lo que significa Nazaret. Y Nazaret significa retoño, significa este vástago. Y lo hemos visto en Isaías el capítulo 11, versículo 1, este vástago nuevo, esta hoja tierna, donde dice, y lo voy a volver a leer ahí en Isaías el capítulo número 11, saldrá una vara de Isaí y un vástago. Este vástago en el hebreo es
Netzer, que tiene componentes de la ciudad, de cómo se escribe la ciudad de Nazaret. Un vástago retoñará de sus raíces. Este Netzer, este retoño, este verdor reluciente, esta manifestación que es el Señor Jesús. Y dice que luego de que sale de Nazaret hacia Egipto, se cumple el tiempo en que ya Herodes no está y el riesgo que existe para el niño, para el hijo de José, para el Señor Jesús, vuelve hacia Nazaret para continuar su infancia y podemos nuevamente darnos cuenta que el Señor así fue criado en Nazaret. Vamos a mirar ahora rápidamente al Señor Jesús cuando tiene 12 años. Le hemos visto con 8 años. No hay una referencia respecto a qué edad tenía el Señor cuando se fue a Egipto, pero ahora le vamos a mirar rápidamente ahí en Lucas y vamos a volver a Lucas, el capítulo número 2. En Lucas, nuevamente al capítulo número 2 y el versículo del 51 al 52. Es un pasaje muy conocido, muy enseñado, pero que cada vez que uno lee del versículo 41 al 52 de Lucas 2, el corazón se nos debe estremecer, porque ahí en el versículo 49 el Señor le dice a María, luego de que van caminando, y como dice ahí el 44, después de que anduvieron de camino un día, se dan cuenta que el Señor Jesús no está en la caravana. Y su madre le busca. Qué tremendo ejemplo de madre tenemos en María, que cuando veía las cosas relacionadas con el Señor Jesús, ella las guardaba en su corazón. Dice el 49, cuando ya le encuentran, el 48 le dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Con angustia. Los que tenemos el privilegio de ser padres, podríamos decir que nos ponemos en el lugar de José y María, y esa angustia debe haber sido terrible para José y para María. A mí una vez, y ahí yo lo reconozco, a mí se me perdió nuestro hijo, Bruno. Estábamos en un centro comercial y mi esposa me dijo, voy a ir a ver tal cosa, y yo le dije, no te preocupes, yo me quedo con Bruno. Y se me perdió. No estaba junto a mí. La angustia, hermanos, yo hasta el día de hoy que recuerdo la piel, el cuerpo se me estremece. La angustia que sintió José y María. Si alguna vez a ustedes se les perdió un hijo, van a entender a José y María. Y ella le dice, ¿por qué nos has hecho así? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que los negocios de mi padre me es necesario estar? 12 años tenía el Señor. ¿No ves que los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y el versículo 51, a mitad del versículo, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Guardaba estas cosas en su corazón. Seguramente María, cuando el Señor, y digo seguramente porque no está escrito, esto es un pensamiento muy personal, una convicción muy personal, se debió haber recordado de lo que el ángel le dijo en el Lucas 1:31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Será llamado Hijo del Altísimo. ¿Habrán vuelto aquellas palabras que le fueron reveladas a María, a su corazón, cuando el Señor le respondió, ¿no sabéis que los negocios de mi padre me es necesario estar? Puede ser. Quizás cuando estemos en la gloria va a ser una de las muchas preguntas que tengamos y que el Señor que Dios nos va a responder, o aún vamos a conocer qué habrá pensado en ese momento. Pero fíjese en el versículo 51, la primera parte que no hemos leído, luego de que sus padres le encuentran y descendió con ellos. La sujeción del Señor a sus padres acá en la tierra.
aun cuando él ya declaró que él debía estar en los negocios del Padre Celestial, pero él desciende con ellos. ¿Y a dónde vuelve? A Nazaret. Vuelve a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Acá hay un mensaje sobre todos los hijos que son a nuestros hijos que son salvos. Acá el Señor nos deja un ejemplo. Como hijo del Señor, sujeto a sus padres. Qué tremenda enseñanza. El 52, ¿qué es lo que dice? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y el niño crecía. ¿Dónde crecía? En Nazaret. ¿Dónde crecía en estatura? En Nazaret, junto a sus padres, sujeto a ellos, en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cómo habrá sido el testimonio del Señor? Porque a los 12 años, él está en medio de los doctores de la ley, donde en el versículo 47 dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y todos los que le oían. A los 12 años está en el templo y todos los que le oían se maravillaban. Hemos partido la lectura en un día de reposo en la sinagoga en donde el Señor desenrolla este pergamino del profeta Isaías. Haya aquel versículo que él lee que está compuesto de dos partes, pero la parte segunda respecto a la venganza de Dios no la lee, y cuando él cierra el pergamino, enrolla el pergamino, lo entrega al ministro, todos los ojos de la sinagoga estaban sobre él. A los 12 años se maravillaban. El Señor ya aproximadamente de 30 años, nuevamente, los ojos de todos en la sinagoga, en este caso de una sinagoga en Nazaret, estaban sobre el Señor Jesús. Y vamos a mirar rápidamente, ya para ir terminando la primera reunión de este tema tan interesante como Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesús, a el Evangelio según Marcos. En Marcos, el capítulo número 1, Marcos 1 y el versículo 9. Marcos 1:9 dice la palabra de Dios, aconteció que en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Expresa Juan el Bautista a ver al Señor Jesús. Y el Señor Jesús viene de Nazaret para ser bautizado. Juan el Bautista, y usted lo invito a que lo revise ahí en el libro de Mateo. Voy a verificar para no cometer errores. En el libro de Mateo, en el libro de Mateo, cuando Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes por mí. Pero el Señor le responde, y esto es algo muy hermoso de contemplar. Si desde el momento que Él está en el vientre hasta este momento se ha cumplido en Él toda la Escritura, fíjese lo que el Señor dice. Nació en Belén, fue sacado de Egipto, y el Señor Jesús le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El Señor cumplió todo lo escrito acerca de Él. Es necesario que cumplamos toda justicia. Él es quien yo decía que es antes de mí, que es después de mí, pero que es antes de mí, porque era primero que yo. Va hacia Juan y es bautizado, pero viene desde Nazaret. Viene desde Nazaret para ser bautizado. Estimados hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue criado en Nazaret, una ciudad despreciada, que no le tenía mucha estima.
Y vamos a ir al libro de Primera de Corintios, el capítulo 1. En Primera de Corintios, el capítulo 1 y el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Porque como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a, en las próximas 2 reuniones, vamos a contemplar esto: sabiduría, justicia, santificación y redención en lo que es la persona del Señor Jesús. Lo vamos a considerar. Pero ya terminando, quiero que mis hermanos queden con este pensamiento en el corazón. Gloriémonos en Jesús de Nazaret. Gloriémonos en nuestro Señor Jesucristo. Y la expresión nuestro Señor Jesucristo es porque Dios resucitó al Señor Jesús, resucitó a Jesús de Nazaret y le ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloriémonos en Jesús de Nazaret, gloriémonos en nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios le ha hecho Señor y Cristo, a quien Dios le ha dicho: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Gloriémonos en aquel que nació en un pesebre, siendo envuelto en pañales. Y cuando se cumplió la ley del Señor, él va a Nazaret. Luego de Nazaret a Egipto. Luego de Egipto a Nazaret, donde el niño crecía y se fortalecía y se llenaba y crecía. Vamos a volver a leerlo para no equivocarme. Trato de lo posible de decir el texto como está escrito en nuestra Biblia. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Luego le vemos a él viniendo de Nazaret, donde Juan el Bautista, al Jordán, para ser bautizado. Y que quede en nuestro corazón lo que le dijo el Señor a Juan el Bautista: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y en él se cumple toda justicia. Y nosotros somos hechos justicia de Dios en él, porque él no conoció pecado, pero por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloriémonos en el Señor.